Se llama Medidas Urgentes en la Justicia para Combatir el Crimen Organizado. Cuando me dijeron, bueno, esta va a ser la mesa que vas a coordinar, al escuchar este título, ¿no? Medidas Urgentes en la Justicia para Combatir el Crimen Organizado, pensé Batman, ¿no? Porque el crimen organizado y una cosa que hay que combatir. Pero justamente esto es lo tremendo, porque ante el descreimiento que tenemos de la institución judicial, ante el descreimiento que existe de la institución policial, ante la corrupción tremenda que atraviesa estas instancias, uno piensa que justamente hay que apelar a superhéroes, ¿no? Para que hayan medidas urgentes para combatir el crimen organizado. Vamos a escuchar ahora a los panelistas que nos van a contar de qué modo no solamente deberíamos confiar en superhéroes, sino también en una acción jurídica relevante, concreta y posible, que se va a dar, como decíamos antes, a través de la organización social. Nos acompañan entonces primero Marcelo Colombo, que es un abogado especialista en derecho penal, fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, desde septiembre de 2006 hasta el momento, y es consultor internacional contratado por diversos organismos internacionales para tratar estos temas. Y también se encuentra en esta mesa Mario Ganora, que es un abogado especialista en Derecho Penal y en Derecho Internacional, además de docente universitario, y tiene un amplio camino recorrido en el campo de los derechos humanos, y en la actualidad desarrolla su actividad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y es el vicepresidente de la Fundación Alameda. Así que bueno, los dejo con los panelistas para que expongan sus intervenciones. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer especialmente a Gustavo y a Mario por esta invitación y felicitarlos por la convocatoria y el marco de este congreso y por la idea de organizarlo. Hasta donde tengo memoria, es la primera vez que hay un congreso que trata de congregar en dos días o en dos jornadas todo lo que tiene que ver de alguna manera con la modalidad organizada, la modalidad delictiva organizada, lo que se conoce como crimen organizado. Y entiendo que el esfuerzo ha sido muy grande y por eso mi felicitación. El motivo de la intervención es todas las medidas urgentes. Yo también me hice la misma pregunta y también al principio se me escapó una sonrisa, porque la verdad que en 15 minutos señalar todas las medidas urgentes que habría que tomar para mejorar lo que es el abordaje del crimen organizado en la justicia es absolutamente imposible. Sí, me parecía importante empezar por tratar de caracterizar de alguna u otra manera qué es un crimen organizado, qué es un delito de crimen organizado, o sea, cuáles son algunos patrones comunes que tienen, porque dentro de ese paraguas ingresa el narcotráfico, ingresa la venta de armas, ingresa la trata de personas, ingresa la corrupción administrativa, que son todas modalidades y sistemas que tienen sus propias lógicas de funcionamiento, si bien tienen algunas características comunes que permiten cruzar patrones y tratar de estandarizar un abordaje, también responden a lógicas distintas. Desde ese lugar, lo primero que tenemos como propósito es, por lo menos fijé 4 pautas. Lo primero que pensé cuando hablamos de crimen organizado y tratando de repasar algunas definiciones es una red, digamos, es una organización, es un delito que se comete de a muchos, es un delito que se comete de manera permanente y con estructuras permanentes. Esta es una de las primeras características de delincuencia organizada, tanto de la trata, que es el delito al que yo me dedico para investigarlo y para producir sanciones, como cualquier otra modalidad delictiva como el narcotráfico. Es decir, son estructuras permanentes, organizadas, que están montadas precisamente para generar un delito tras otro o varios delitos sin espacio de tiempo. Después, la otra característica también que aquí fue mencionada bastante tiene que ver con la transnacionalidad o la transregionalidad del delito. Es decir, es un delito que se comete no solo en una sola jurisdicción, no solo en un solo lugar, sino que los actores tienen movilidad permanente, los actores, los que cometen el delito, y además tienen contactos permanentes en cada uno de los sectores en donde esta misma modalidad delictiva se va perfeccionando y va tomando fuerza. El tercer punto de engranaje que yo encuentro entre todas estas modalidades delictivas tiene que ver con la cooptación de cierto espacio de poder político y de los funcionarios públicos para que
este tipo de redes organizadas, estructurales, pueda desarrollarse. Es decir, solo se entiende que pueden existir casos de delincuencia organizada y crimen organizado y transnacional y transregionalidad cuando hay una participación, ya sea por acción o por omisión del propio Estado en este esquema. Aquí fueron mencionados por Daniel en su intervención algunos casos de trata en donde directamente algunos funcionarios policiales eran los socios, digamos, activos del prostíbulo, pero cuando no son socios activos generalmente hay una connivencia, no solo de los funcionarios públicos, sino también de funcionarios municipales, de funcionarios públicos en los hospitales públicos, que son los que firman muchas de las veces las libretas sanitarias para que las mujeres que están siendo prostituidas en los prostíbulos tengan una libreta sanitaria que debería estar prohibida. Es decir, aquí hay todo un engranaje digamos, que va acompañando a la modalidad electiva, pero que funciona desde el Estado y que tiene una pata en el Estado para funcionar. Lo mismo de las whiskerías, seguramente ya se habló de este tema, de las falsas habilitaciones y las falsas ordenanzas municipales que habilitan el funcionamiento de alternadoras. Y además de esta cooptación de poder político, lo que también me parece a mí que caracteriza cualquier crimen de delincuencia organizada son las formidables ganancias que da el crimen organizado. Aquí también tenemos un vector común, es decir, cuando uno habla de narcotráfico, habla de venta de armas, habla de trata de personas, habla de corrupción administrativa, habla de los fenómenos que más dinero, fenómenos delictivos, estoy hablando, que más dinero producen y que más dinero dan, con lo cual el tema económico, yo sé que aquí se habló mucho de eso y que hay que seguir hablándolo y hay que insistir muchísimo sobre este tema, el ataque al núcleo patrimonial de la modalidad delictiva, ya sea a través de las agencias penales, pero también por otras agencias, debe ser uno de los vectores principales que tenemos que atender. Es decir, yo me apoyé sobre estas 4 características, estos 4 patrones, para intentar ver qué se puede hacer desde la Administración de Justicia para eso. Empezando por el primero, que es la red de organización, lo primero, para mí, lo que es una cuestión estructural que fue señalado por el anterior panel, tiene que ver con un déficit estructural, pero que yo entiendo que puede ser superado incluso ahora con nuestro código, pero que debe ser atendido cuanto antes, que es el Código Procesal Penal Federal, con que los funcionarios, los fiscales principalmente, pero también los jueces federales, nos movemos para la investigación de estos delitos. Es decir, es un código que no sirve absolutamente para nada para las investigaciones de grandes casos. Si nosotros queremos investigar un gran caso, nos vamos a encontrar con un montón de problemas procesales que deben ser sorteados de una manera muy creativa, muy original, muy sui generis, para no caer en lo que yo denomino la investigación del casito por casito y perdernos la posibilidad de avanzar 2 o 3 escalones más en la investigación de los grandes casos y superar precisamente lo que también se hablaba en mesas anteriores, esto de que en general estamos... que así funciona el sistema judicial en general, o sea, va captando pequeños casos y funciona con su propia burocracia, y esa propia burocracia le permite mantenerse vivo a partir de captar los casos de flagrancia, los casos que son fáciles, que llegan rápidamente a juicio. Cuando se encuentra con un gran caso, con una gran investigación, ahí se obturan los canales de investigación, se obturan los pases, y muchas de las veces se obturan casi, yo diría, naturalmente, porque los jueces y los fiscales también tienen, y esto también está bien decirlo, también tienen escasez estructural para llevar adelante investigaciones. No solo tienen algunos jueces falta de motivación o falta de interés, sino que también hay una cuestión estructural que hay que atender en esta cuestión. Entonces, del primer punto para intentar avanzar mejor de lo que estamos haciendo en la investigación de redes y organizaciones es tener un código procesal acorde en el cual el Ministerio Público Fiscal sea el único investigador del caso. Esto que se dijo recién, que a veces se pelean las competencias, se delegan las causas entre jueces como castigos, a veces el juez al fiscal o el fiscal al juez. Esto debe acabarse, el fiscal tiene que ser el responsable del caso, tiene que llevar el caso y tiene que incluso responder ante la sociedad civil por los éxitos y por los fracasos de que su caso ha llegado. Porque si hoy en día tiene que estar lidiando con el juez para que el juez le entregue parte de la prueba que tiene que producir, o no le dé un allanamiento que está pidiendo, o no le dé una intervención telefónica, o no le dé un listado de sábanas porque le parece que no hay suficiente prueba, ahí la responsabilidad se empieza a diluir, y donde se empieza a diluir responsabilidad y no aparece un claro responsable, no sabemos a quién culpar. Muchas de las veces generalmente se culpa al que primero aparece en la foto, pero generalmente no es el principal responsable. Es decir, acá el Ministerio Público Fiscal debe ser la cabeza de la investigación, debe tener la investigación de los casos y mucho más la investigación de los delitos de delincuencia organizada, y como bien se dijo acá, esto debe recaer en la justicia federal. La otra cuestión que tiene que ver con cómo
intentar desmantelar estas redes es precisamente hacer lo que en la doctrina se llama investigaciones genéricas, que las investigaciones genéricas se producen a partir de información de inteligencia, es decir, no solo por la denuncia, no somos solo nosotros receptores de denuncias e iniciamos casos por la denuncia, que eso también lo somos, sino que tenemos que a partir de esas denuncias que nos ingresan generarnos una base de datos, una base de información sobre lugares, sobre personas, sobre vehículos, sobre teléfonos, sobre funcionarios públicos involucrados, para después empezar a tejer esas redes, porque esas redes no se tejen solas, si no se tejen desde el Estado, si no se tejen desde la propia investigación, no se tejen solas. Aquí hay una forma que la Procuración actual está empezando a diseñar, que es la creación de unidades especiales para precisamente concentrar esa información y hacer un análisis de esa información, lo que se llama una inteligencia en el buen sentido, de toda la información que va entrando para después poder investigar los casos, porque si nosotros no tenemos información no vamos a poder conectar los casos. Una de las maneras de hacerlo con este código y con las dificultades que nos trae este código, como decía recién, es la creación de unidades fiscales especiales que puedan actuar desde el inicio de la investigación y también seguir actuando durante la sustanciación del proceso y también durante el juicio oral. Hoy en día se da una lógica absolutamente no funcional para la investigación de estos casos, que es que el fiscal o el juez que empieza una investigación y que fijó los cimientos de esa investigación no ve el final de la película en el caso de un caso federal, porque su caso pasa a otro fiscal de juicio oral federal y a otro tribunal oral federal. Es decir, no es el mismo fiscal que investiga el caso y el que lo diseñó y el que planeó una estrategia del caso para llevarlo adelante del que va a juicio. Con lo cual, ahí no solo hay una pérdida importantísima de información de ese mismo caso, sino que hay una pérdida enorme de recursos humanos y recursos económicos del que el Estado podría modificarlos con unas reglas bastante sencillas y que tienen que ver con una organización más eficiente, al menos del Ministerio Público Fiscal, casi como un estudio jurídico de abogados, en donde el jefe del Ministerio Público Fiscal va diseñando estrategias de política criminal, manda a los fiscales que ya han tenido un buen éxito y buenos resultados en la investigación, supongamos de trata de personas, lo manda a todos los juicios orales de trata de personas o los manda a abrir investigaciones en lugares calientes. Esta es una manera de rediseño del Ministerio Público Fiscal que me parece que está siendo acometida en este momento por la nueva Procuradora y que esperemos nos pueda dar mejores resultados para poder avanzar en esto que yo llamo investigar mejor las redes y investigar mejor las organizaciones. Una cosita más con esto, que es muy importante la información también del sector civil que nos puedan traer el mapa del delito que conocemos que la Alameda realiza respecto de las denuncias, que también a ellos le van acercando, o de otras ONGs. Es decir, toda esa información es información muy valiosa para poder organizar investigaciones más acabadas sobre las redes y organizaciones. La Convención de Palermo, que es el instrumento internacional por excelencia para combatir estos delitos, también nos da algunas herramientas procesales como para poder hacerlo, entre ellas la protección de los testigos, la denuncia anónima, el agente encubierto, la entrega vigilada, el arrepentido, que son como herramientas procesales estandarizadas. ¿Para qué? Para que los fiscales y los jueces puedan tener otras herramientas que no tienen para investigar otros delitos. Para tomarles una nada más, lo que tiene que ver con supongamos la protección de los testigos, que en el caso de la trata de personas es fundamental. La idea es seguir mejorando y optimizando el sistema de protección de testigos que tiene el Ministerio de Justicia, que recién este año ha empezado a tomar casos de trata de personas e incluirlos dentro de su programa de protección. Si tenemos presente que estamos ante un delito transnacional, son redes organizadas que tienen al poder político, policial, judicial y otro tipo de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel como colaboradores de este accionar, nos damos una buena muestra del riesgo que corre cualquier víctima o cualquier testigo que va a prestar una declaración para enfrentarse a semejante poder. Entonces, lo que me parece que hay que empezar a incluir también dentro de este diseño de medidas tiene que ver con una fuerte protección del testigo y principalmente una protección también integral, como aquí se habló mucho, una protección integral que le dé a esa víctima, que generalmente es uno de los testigos principales, posibilidades ciertas de reinserción económica y social. Y cuando hablo de posibilidades ciertas, hablo de también muchas de las veces de subsidios económicos, de planes especiales. Si la ley ha dicho que la víctima de trata es una víctima especialísima y así tiene que ser tratada ante los escenarios judiciales y ante
el Poder Judicial también de ese mismo modo debe ser tratada con los planes sociales, preferentemente con los subsidios. Aquí no puede uno descansar en la lógica de que si el Estado le ofrece a una víctima mayor de edad algún tipo de solución y la víctima no la toma, el Estado ya cumplió, porque si el Estado, en el 80% las víctimas le están rechazando al Estado esa asistencia, quiere decir que la asistencia que el Estado le está dando no es una asistencia que a la víctima le esté conveniendo. Me parece que esa lógica tiene que ser leída así por el propio Estado, porque si no el Estado prácticamente estaría cumpliendo una obligación formal, no una obligación sustancial de proteger a la víctima. Voy a acelerar para poder meterme en los otros dos temas que tenía. La transnacionalidad y la transregionalización se pueden cubrir eficientemente, como se habló antes, con la federalización. Sobre ese punto no me voy a meter porque fue suficientemente tratado. Los caminos informales de cooperación con otros países. Desde la UFACE, que es la unidad que yo coordino, tenemos un sistema de contacto Iberred, se llama, con los países latinoamericanos, a partir de los cuales nosotros nos pasamos información de manera absolutamente informal. Cuando estamos buscando una persona desaparecida por una denuncia que se inició principalmente en Paraguay, que es con quien mejor relación tenemos, con Teresita Martínez en Paraguay, ella nos manda directamente la foto, nos manda directamente la denuncia de la familia y el lugar en donde aparentemente podría estar, con los números de teléfono, y nosotros desde acá podemos establecer iniciar nosotros solos una investigación sin que ella tenga que hacer una cooperación internacional, firmar un instrumento, con toda la demora que ello implica. Una de las funciones sería, se está llevando adelante muy buenas medidas con Iberred, pero fortalecerlo todavía más, que todos los actores estén absolutamente enterados del funcionamiento de Iberred y utilizarla muchísimo más para estas conexiones rápidas, para pasarnos datos, declaraciones, que muchas de las veces son sustanciales para poder avanzar las investigaciones. Los consulados en el tema del trata también cumplen una función vital. Nosotros estamos teniendo muy buena vinculación con la Dirección de Argentinos en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que colabora con nosotros para tratar de rastrear a las mujeres desaparecidas que podrían estar, al menos el Consulado de Madrid está trabajando muy bien, nos está haciendo un registro de todas las mujeres argentinas que fueron halladas en situación prostibularia en España, para que nosotros, una vez que tengamos aquí una persona desaparecida, quizás podamos conectarla con una persona encontrada en España. Es decir, hay que generar esa, otra vez vuelvo al principio, esa fuente, esos datos, esa información para después poder conectarla eficientemente. Como un último punto con la transnacionalidad es que una vez modificado el Código Procesal Penal Federal, el Ministerio Público debería ser autoridad de aplicación para los delitos federales de los tratados, es decir, los tratados internacionales, que no tengamos que depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que sea el propio Ministerio Público, a través de sus oficinas, quienes elabora los pedidos internacionales y además quien se conecta con los fiscales para ver de qué modo pedirlos o cómo pedirlos bien, cómo pedirlos más eficientemente. Esta es una cuestión que por la naturaleza federal de nuestro país a veces pareciera como engorrosa, pero no debería ser un problema para los delitos federales, por lo menos. Y esto lo tiene así Chile, lo tiene así Paraguay, y a ellos les funciona muchísimo más rápido y mucho más ágilmente. La cuestión de la cooptación relacionada con los funcionarios, aquí voy a intentar también ser breve. Cuando estamos frente a un caso de investigación de narcotráfico, de trata, tenemos que tener como telón de fondo de esa investigación la más que probable participación de algún funcionario público en el esquema de explotación y en el lugar de explotación que está sucediendo. Esto hasta fue, a ver, cuando se dicta la primera ley de trata en el país en el 2008, aquí tengo una de las diputadas que participó de esa discusión parlamentaria y no me va a dejar mentir, una de las razones por las cuales se federalizó el delito tenía que ver con la connivencia local y tratar de romper con esa connivencia local. Es decir, va de suyo que el delito de trata y que el delito de narcotráfico tiene connivencia policial, tiene connivencia de funcionario judicial. Entonces, eso que va de suyo tiene que ser incorporado a las investigaciones. ¿Y cómo se incorporan las investigaciones? Siendo creativo, no quedándose con el casito, no quedándose con la madame del prostíbulo y con el transportista que lleva a la chica al prostíbulo, sino que una vez que se tiene a esos dos imputados, se trata de establecer relaciones, supongamos telefónicas, ese imputado y otras personas y funcionarios públicos, se pida a las agencias municipales locales cuáles fueron los controles que se hicieron sobre esos lugares, porque ahí seguramente vamos a encontrar funcionarios públicos que no vieron lo obvio, que no vieron un prostíbulo donde decía que había un bar de bebidas, y son medidas muy fáciles de llevar a cabo. Lo único que hay que hacer es tener, en este caso sí,
la voluntad judicial de llevarlas adelante y escarbar en la investigación hasta el hueso. Y esto es lo que propone una de las resoluciones que mencionaba Daniel anteriormente, la resolución 99 del año 2009 de Rigel, el artículo 3º, profundizar las investigaciones para llegar a los funcionarios públicos. Hay varios consejos, hay varios tips que generalmente se dan para llevar adelante investigaciones. Uno de ellos es que cuando se realizan los allanamientos, durante el procedimiento, las intervenciones telefónicas todavía sigan activas, porque generalmente cuando se hacen los allanamientos también se disparan aquellas llamadas de cobertura que generalmente están muy presentes en esos procedimientos. Las relaciones, como decía recién, de contacto, las intervenciones telefónicas, todo eso nos da un buen límite, un buen marco de lo que implica un sistema, como es una actividad prostibularia, lo que es un sistema prostibulario con su cobertura, ya sea policial o de municipal. Es decir, aquí hay que, cuando empezamos una investigación, cuando se hace un allanamiento, mejor dicho, una investigación del delito de trata de personas, el caso no termina, sino que recién empieza. Me parece que eso es lo que tenemos que incorporar como actores judiciales para poder seguir afrontándolo. Y como tercer punto, sobre esto por suerte voy a ser muy rápido porque lo va a tocar nuestro contador de la UFAS, Eduardo Blanco, mañana cuando hable de lavado de dinero, pero lo que tiene que ver con la investigación patrimonial de los imputados es algo que estuvo absolutamente descuidado en las investigaciones forenses hasta hace 5 años, y hoy en día es muy difícil convencer a los fiscales y a los jueces que, a la par de establecer las responsabilidades penales de los imputados, también tienen que investigarlos patrimonialmente dentro del expediente judicial, decomisarlos preventivamente cuando se dicta un procesamiento, que esto se llama el embargo en la etapa del procesamiento, para que una vez arribada una sentencia condenatoria, el juez y el fiscal del juicio oral tenga bienes ya embargados para poder decomisar. Si uno dice que hay que decomisar bienes y llega a una sentencia condenatoria y está a punto de pedir una acusación por 6 años de prisión contra una persona y dice solamente como una afirmación dogmática y además hay que decomisar los bienes, no sirve para nada. Lo que hay que tener es antes la cantidad de bienes que se han decomisado preventivamente, y antes que eso también lo que hay que tener es una estimación patrimonial de la ganancia ilícita obtenida por esos bienes para poder decomisarlo. Estos son los requisitos que nos trae la legislación penal y el Código Procesal Penal para poder decomisar. Pero esto no debería acabarse acá, digamos. Acá sé que a la mañana estuvieron escuchando otras experiencias y me sumo a esas experiencias y a lo que podría ser un nuevo camino, un nuevo abordaje dentro de lo que es el abordaje de la investigación patrimonial de estos delitos en el escenario normativo argentino. Quiero decir, no tenemos que confiar todos nuestros esfuerzos, o no se deben confiar todos los esfuerzos en el accionar penal. Digamos. El derecho penal es una excelente herramienta simbólica, es una excelente herramienta preventivo general, puede ser una excelente herramienta retributiva cuando se logra el decomiso, pero es el escenario judicial que tiene más trabas y que ofrece más impedimentos para poder avanzar rápidamente hacia una sentencia. Estoy hablando acá de decomiso patrimonial. Es decir, cuando uno ata el decomiso patrimonial a una condena, la está atando al proceso penal y la está atando a todas las garantías que están envueltas en ese mismo proceso penal. Entonces, cuando pensamos en el decomiso y cuando pensemos en la recuperación patrimonial, también pensemos en un escenario por fuera de lo que es el escenario penal. Pensemos en una recuperación civil, pensemos en una acción de daños y perjuicios. Una última cuestión, y con esto ya termino, porque ya no le quedan carteles que mostrarme. Un ejemplo, en el país se dictaron ya unas 70 condenas en todo el país respecto al delito de trata. En todas esas condenas ya hay víctimas identificadas como explotadas, hay victimarios identificados como explotadores, y ya está probado el hecho como para que cualquier ONG o cualquier abogado tome a esas víctimas y pida en sede civil una reparación patrimonial por los daños ocasionados por esa situación de explotación que vivió. Y esto incluso lo debería hacer el Estado gratuitamente. Al Ministerio Público Fiscal le está prohibido por la ley, pero esto lo podría hacer. Hay algunas muy pocas iniciativas del Estado Nacional, algunas de la Secretaría de Derechos Humanos, para tomar a la víctima y reclamar patrimonialmente en otra esfera que no sea la esfera penal el daño sufrido
por el delito que ya ha sido probado en sede penal. Esto es facilísimo de hacer porque ya hubo una condena en sede penal, pero también se debería establecer este mismo tipo de sistema cuando no hay una condena y cuando se pueden establecer reclamos civiles, reclamos de daños y reclamos de este tipo de índole que no tienen, vuelvo a repetir, los escollos que a veces resultan insalvables del proceso penal. Tuve que correr, fue rapidísimo y fue como una lluvia de ideas. Espero que les haya servido y me quedo a disposición de ustedes al final para contestar preguntas. Gracias.